Esta es la propuesta sobre el razonamiento clínico de diagnóstico y tratamiento, ¿vale? Habíamos visto, ya para acabar este primer bloque de razonamiento clínico, habíamos visto el diagnóstico, esta primera pirámide, este es mi Twin Peaks, mi propuesta, ¿no? De doble pirámide de diagnóstico y tratamiento. Es saber qué está pasando y qué es modificable en el diagnóstico, tanto a nivel de la patobiología, conocer bien la historia natural de cada una de las patologías que están tratando. Muchas veces son multisistemas, ¿no? Porque yo tengo un paciente con un, una tendinopatía, pero si es diabético, sabemos que el pronóstico va a ser peor. Si yo tengo una paciente con una tendinopatía, es diabético y es fumador, sabemos que el diagnóstico va a ser peor, porque los radicales libres del tabaco, ¿no? Sabemos, ¿no?, que interfieren, ¿no?, en la reparación del tendón, ¿vale? Por lo tanto, la patología no solamente la patología local, sino la patología de la persona, y hay que conocer patología, hay que estudiar patología, ¿vale? Tampoco es tan complicado. Yo creo que en el ordinario los fisioterapeutas que manejamos, compañeros, 30 patologías así en el día a día. 30, 35. Luego siempre viene alguno con cosas raras, pero en el día a día pues hay que saber de pe a pa pues 30 patologías, tampoco es tan difícil, ¿no? Bueno, creo yo. Y dice 30, dice 20, dice 40, que no son tantas, ¿vale? Luego la persona, saber qué le está pasando a la persona, ya vemos cómo cuantificarlo. Y a nivel funcional, vamos a poner ya un foco en salud pública, ¿vale? Vamos a hablar de cómo administra el paciente su energía, ¿de acuerdo? Siempre asumiendo que haya dimensiones que no son modificables. Y trabajan el pronóstico y, bueno, hasta donde se pueda llegar. A nivel de tratamiento, hay tres pilares donde podemos actuar. Yo creo que estos tres pilares son los únicos tres pilares, de verdad, le he dado muchas vueltas, pero creo que son los únicos tres pilares donde podemos actuar. Que es, esta es una propuesta que además eh, habla Arturo Suk, que también es colaborador de Forum, y hago la referencia a Arturo Suk porque esta pirámide es, quizá la primera pirámide es la mía y esta pirámide es de Arturo, ¿no? Pues las dos quizá juntas yo creo que dan sentido. Las tres cosas que podemos hacer con un paciente son o modificar síntomas, ¿vale? Fundamentalmente a corto plazo, intervenciones educativas, corto y medio largo plazo, y acondicionamiento, largo plazo. Realmente, esas tres cosas son las tres cosas que podemos hacer con un paciente. Modificación de síntomas es higiene bronquial, un vendaje, una técnica pasiva de movilización de tejidos conectivos que alivie el dolor. Todo eso es modificación de síntomas. Un parafango de calorcito y que nos quedamos más aliviados, eso es modificación de síntomas. Intervenciones educativas pueden ser de muchos tipos. Puede ser no solamente la neurobiología del dolor, que es la que está más de moda, explicar el balance de capacidades-demandas. Una intervención educativa de tipo energética es una intervención educativa. A veces tenemos que hacer intervenciones educativas muy técnicas, pues según deportistas relacionadas con la habilidad técnico-táctica del gesto deportivo, por ejemplo. O más de la biomecánica, si está relacionada con una demanda pues muy mecánica. No pasa absolutamente nada. Hay muchos tipos de intervención educativa que podemos hacer. Explicar esto que hablamos de las 4 patologías básicas que afectan a la salud, y que mejorar los estilos de vida es otra intervención educativa, porque lo acabo de mencionar. Existen muchos tipos de intervención educativa que podemos hacer sobre los cuadros de los pacientes, ¿no? Explicar que la sacroiliaca no se mueve es una buena intervención educativa, como veremos a continuación, o no se mueve tanto como pensábamos. Es una buena intervención educativa que podemos hacer con estos pacientes. ¿Vale? Y luego el acondicionamiento es la otra pata, ¿no?, de la pirámide, que tiene que ver con todo este aumento de las capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, diagnóstico y tratamiento. Como llevo 49 minutos hablando, voy a romper el sedentarismo y les invito a ustedes también. Vamos a hacer acción de salud pública y vamos a hacer unas sentadillas, ¿vale? Porque ya llevamos bastante tiempo sentados, ¿vale? Así que vamos de pie todos y vamos a hacer 20 sentadillas. Estoy haciendo sentadillas, no sé si se ve.
Vale. Ok, ¿qué hemos hecho? Hemos roto el sedentarismo, ¿vale? Esta sencilla intervención que acabamos de hacer, 20 sentadillas, moverse un poco, prevenimos dolor, prevenimos cáncer, prevenimos enfermedades metabólicas, prevenimos salud mental, patología de salud mental, ¿vale? Importante. Y esto es otra intervención educativa que podemos hacer con los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya estamos siendo agentes de salud pública con nosotros mismos también, que es importante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el razonamiento clínico, saber qué está pasando y qué es modificable. Pondremos atención al principio en la modificación de los síntomas si las expectativas del paciente tienen que ver con la modificación de síntomas. Pondremos en un primer lugar atención a la intervención educativa si las expectativas del paciente tienen que ver con la educación. Pondremos en un primer lugar acondicionamiento si las expectativas del paciente tienen que ver con esto. Pero al final, tarde o temprano, todos los pacientes van a acabar pasando por acondicionamiento y intervención educativa si queremos tener un impacto en salud pública. No desmerezco para nada la modificación de síntomas, es muy importante porque muchas veces es como la, la llave, ¿no? Para poder facilitar el movimiento. Yo soy un gran defensor de la terapia manual, soy un gran defensor de cualquier técnica de modificación de síntomas, siempre que se aplique con criterios de plausibilidad biológica. Pero al final, como agentes de salud pública, tenemos que intentar llegar a sumar METs, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? A nivel de, para poder hacer una clinimetría, para poder objetivar, yo les propongo, pues, en el caso del dolor sacroiliaco, estos dos cuestionarios. Estos cuestionarios están validados al español de España, también al español de América e Hispanoamérica. Pues es el índice funcional de columna o el índice de funcionalidad del miembro inferior. Cuestionarios de miembro inferior hay muchos, hasta el WOMAC, o sea, sabemos que hay muchos. Estos dos están muy bien porque son funcionales, son 25 preguntas de respuestas sí, no, depende, o sea, fácil. Y las primeras 17 son comunes, las otras 8 son diferentes, pero te devuelven un guarismo, un número. Te dicen el grado de funcionalidad, por ejemplo. Pues tengo una funcionalidad en la columna del 38% o una funcionalidad del miembro inferior del 72%. Está muy bien, porque luego al reevaluar, pues podemos ver que al cabo de un mes o 2 meses si pasamos de un 38 a un 65 o de un 72 a un 80 o por el contrario no ha habido cambios. Y ponemos el foco en las capacidades, ¿de acuerdo? A nivel psico hay dos test que pueden valer. A mí me gusta más el segundo, que es el FACS. En las escalas de evitación por miedo al dolor en estos pacientes es importante si queremos objetivar el qué le está pasando a la persona a nivel psico. Quizá con respecto al dolor y el movimiento, este es una buena escala. Si suma más de 40 puntos, típicamente hay pacientes que tienen cierta kinesofobia y ahí tendremos que hacer una tarea de exposición, ¿no?, al movimiento muy progresivo. ¿Vale?